Simi TV y El Éxito de lo Natural presentan Caminos de Fe. En cada celebración de la Santa Misa nos encontramos con el amor divino. Antes de vivir ese momento sagrado, queremos guiarte por un camino de reflexión y conexión con tu fe. La preparación espiritual es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a abrir el corazón para recibir su gracia. Te invitamos a que te unas a esta jornada de fe. Reflexiona, ora y conéctate con tu espíritu antes de la Santa Misa. Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Los saludamos como todos los domingos, aquí en compañía de nuestro director espiritual, el Padre Jorge Enrique Pachón Castro. Padre, bienvenido a este espacio. Gracias, lo mismo a ustedes. ¿Cómo están ustedes? Bien, Padre, gracias a Dios. ¿Su merced cómo está? Bien, gracias a Dios. Bien, bendito sea Dios. Bien, sí. Padre Jorge, porque hace 8 días nos estaba asustando en la misa 10. No, eso ya es costumbre que ya a mí se me sube el azúcar y se me baja el ánimo. Bueno, Padre, gracias a Dios está nuestro director espiritual al 100%. Venimos hablando de la misión que se está adelantando en el municipio de Simijaca, la misa Santo Sacrificio Banquete Eucarístico ofrecido al Padre Eterno, la Eucaristía en nuestra autopista al cielo. A Dios todo el honor, poder, adoración, alabanza y gloria y acción de gracias por el don incomparable de su Hijo en la Eucaristía. Vamos con el tema que dejamos hace 8 días. ¿Qué es comulgar y cómo debo hacerlo, Padre? Bueno, ya habíamos hablado algo de eso. Voy a hacer un resumen. Primero que todo, pues uno tiene que venir desde que sale de su casa con esa disposición a comulgar. Y para esto lo primero es que hay que llegar con tiempo a preparar la Eucaristía. Es decir, llegar unos 10 minutos antes o un cuarto de hora al segundo y entrar y hacer una oración de alabanza, de adoración, de glorificación al Señor. Porque se está introduciendo mucho la costumbre de llegar ya en la segunda lectura o inclusive terminando el Evangelio y pues como que acá de arriba se ve todo. Sí, Señor. Entonces uno ve que la señora o el señor que llegó ya pasadas las lecturas, entonces pasa con toda naturalidad a comulgar. Y pues resulta que eso no se puede, porque ahí cometió un pecado, porque no oyó, o mejor, no participó de la Eucaristía entera. Y eso dice el mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que se nos olvidó ya. Oír decía en ese momento, pero ahora escuchar, participar de la Eucaristía todos los domingos y fiestas de guarda desde el comienzo hasta el final. Entonces, si yo llego tarde a la Eucaristía, pues absténgame de comulgar y confiésese porque cometió un pecado. Y es que también otra cosa es que estamos perdiendo la conciencia de pecado, que todo nos parece que es normal. Sí, Señor. Y todo puede parecer normal, pero a los ojos nuestros, no a los de Dios. Sí, Señor. O sea, la ley del Señor es eterna, dice la Sagrada Escritura. Sí, Señor. Y no cambia. Algunos años atrás hablaban de los pecados modernos. Pecados modernos no hay. Son diferentes maneras de verlos, pero de cometerlos, pero es el mismo pecado, ¿no? Sí, Señor. El pecado de la avaricia, pues es diferente hoy la manera como se comete. El pecado de omisión, pues también, pero se sigue dando, ¿no? Sí, Señor. No hay pecados modernos. Las cosas que ya estableció Dios están establecidas. Sí, Señor. Bien, entonces para comulgar
es primero que todo necesario estar en gracia de Dios sin pecado mortal. Y ya decía, cuidado con eso que algunos sacerdotes, por ganarse a la gente, no por ganarla para Dios, sino ganársela como que es el buen sacerdote, entonces les dicen, no, usted vive en unión de hecho, usted odia a alguien, pero tranquilo, eso es normal, eso es natural, entonces usted, bueno, no comulgue físicamente, pero haga una comunión espiritual. Eso no se puede, porque la comunión espiritual requiere también la gracia de Dios. Y la comunión espiritual no es para el que vino aquí a la misa y está ahí y no pasó a comulgar, no. La comunión espiritual es para el enfermo, la persona que está escuchando a través de la radio o viendo a través de la televisión. Está escuchando, pero no cualquiera. Sino si usted se le dio la gana quedarse en la camita, arrunchadito, el televisor, como lo hizo alguna vez, entonces alguien le tendrá que tirar las orejas y decirle, no señor, que Diana eso no es así, eso no es así. No le eché la culpa a ella, que no fue ella. Entonces, no, esas cosas hay que tenerlas muy, muy presentes y no demos leyes nosotros divinas, que no tenemos ningún poder de dar leyes divinas. Claro que sí. Entonces, en gracia de Dios, libre de pecado mortal. Ya dije la preparación, pero la preparación es remota e inmediata. Remota desde que uno viene con esa intención de su casa. Inmediata, la oración preparatoria para participar de la Eucaristía. Y luego, la palabra de Dios nos prepara para la comunión. Sí, Señor. Por esta razón, hay que escuchar, porque a veces no se escucha. En el domingo pasado, preguntaba yo, ¿y cómo se llama el rico de la parábola? Y más de uno contestó, Epulón. Sí, señor. En la Sagrada Escritura, en el Evangelio no dice nombre. Y ya lo expliqué por qué Jesús no le pone nombre, y al otro sí le puso nombre. Entonces, es porque no escuchamos de verdad la palabra de Dios. Eso es necesario para hacer una buena comunión. El ayuno también. Pues el ayuno es muy fácil de cumplirlo. Si usted se viene de la casa con tiempo, al tiempo que haya que comulgar, ya pasó la hora. Una hora antes de comulgar. Padre, ¿por qué se debe hacer ayuno una hora antes para poder comulgar? Pues por el respeto, ¿no? De lo que va a recibir, ¿no? Entonces, es una manera de respeto, no es que se imponga. No, sí, claro. Pues se impone porque es el respeto. Y el respeto se impone. ¿Usted por qué le contestan bien a su querida madre o a su querida esposa? Por respeto. Sí, pero es impuesto. Pues sí, en cierta manera, sí. Sí, porque ¿qué se le impuso? ¿Qué se le impuso? La naturaleza que le dio esa querida madre, y usted que escogió esa querida esposa. Sí, señor. Entonces, siempre una hora antes puede tomar, si tiene que tomarse la medicina, pues así se la puede tomar con su agüita. Pero ya lo que es echarle sancocho y toda esa vaina, no está bien. Pero es que sí, lo que yo digo, ellos se vienen de la casa por lo menos un cuarto de hora antes, y ya cuando van a comulgar ya están los 45 minutos. Si es con la misa del Padre Jorge, pues ya hay tiempo suficiente. Sí, pero es que me demoro con la predicación. Para demorar, para que cuando llegue la hora, esté la hora exacta. Estén todos preparados. A comulgar. Muy bien, Padre. Devoción interna. Devoción interna, sí. Devoción, pero en el equilibrio, ¿no? Porque es que a veces las devociones las convertimos en fanatismo. Y entonces venimos con unas cosas raras a comulgar ahí. Lo que les digo, cuando uno va a comulgar viene con sus manos puestas y pendiente de la Santísima Hostia. No debe darse bendiciones ni mirar para allá, para el Cristo. Recibe la comunión concentrado en Jesucristo. Y también la disposición de pasar al puesto a entrar en comunicación con el Señor.
Esa es la verdadera devoción. Y viene la acción de gracias. Y la acción de gracias al Señor por haber venido a nosotros. Eso se hace también en el puesto. Frutos de la misa y de la comunión. Sí, los frutos de la misa en general. Misa entendemos lo que explicaremos más adelante. La celebración de la palabra y la celebración eucarística. La comunión nos acrecienta la gracia santificante. Es decir, como nosotros pasamos a comulgar en gracia de Dios, Sí, Señor. entonces la comunión nos acrecienta, nos fortalece esa gracia, nos hace crecer la gracia santificante. ¿Qué es la gracia santificante? Aquella gracia que nos acerca más a Dios. O sea, es como el vínculo. Sí, nos vincula más con Dios, Uh-huh. nos hace más parecidos a Dios. Uh-huh. Porque al fin y al cabo, para entrar al reino de los cielos se necesita eso. Sí, Señor. Ser santos como Dios es santo. Eso es una lo responsabilidad grande, sí. grande. Y conserva y renueva la vida, la gracia. Además de que la aumenta, la conserva y la renueva. Y es como el pan de los peregrinos. Una persona que está acostumbrada a comulgar un domingo que no pueda comulgar por cualquier situación, Esa semana se siente mal. se siente mal, siente que le faltó algo. Uh-huh. O sea, la comunión para el cristiano debe ser como el desayuno, el almuerzo, la cena, La cena, sí, Señor. que es indispensable. Nos hace crecer en el amor y al prójimo. Sí, esto es muy importante, que la Eucaristía en general, palabra y celebración eucarística con la comunión, nos tiene que comprometer en la caridad con los demás, empezando por casa, ¿no? Sí, Señor. Porque a veces uno ve que, oye, mejor, le pregunta a un chico, ¿y por qué tú no vienes a misa? O una persona ya mayor, ¿por qué no vienes a misa? No, es que mi mujer va a misa y llega aquí como un ogro. Y yo digo, entonces, ¿para qué van a misa? Uh-huh. O sea, el mal testimonio puede alejar a los demás. O llegar allá a la casa y decir, ay, pero es que ustedes no van a misa, como ustedes no rezan, como ustedes. Ajá. No, la Eucaristía no nos debe llevar a la cantaleta, porque la cantaleta es falta de caridad. Entonces, la Eucaristía nos debe llevar a esa caridad, a atraer a los demás con el ejemplo, ¿no? Sí, Señor. Entonces, en eso llega al culmen la Eucaristía, a salir a ser caritativos. Recuerden, no, tal vez no lo he dicho, no, porque no he explicado la parte siguiente, pero yo no lo digo. Inicialmente, el compromiso era claro. Los que celebraban decían, no olviden que salimos al mundo a dar testimonio de lo que hemos vivido. Sí, Señor. En latín, ya el siglo XIII para acá fue la cuestión del latín. Entonces se decía, intermisa es, se acabó la misa, pueden irse, pero en el fondo estaba, ¿irse a qué? A dar testimonio de lo vivido. Sí. Por eso era que antes le preguntaban a uno y vendían la hojita de la misa. Sí. Vendían la hojita de la misa y antes le preguntaban a uno en la escuela y tenía que llegar uno el lunes con la hojita de la misa. Sí. Y la única forma de obtener la hojita de la misa era viniendo a misa. Era viniendo a misa. Era la única que había, y era la manera que nos educaban en la fe en nuestra clase de religión. Hoy en día la clase de religión de las instituciones educativas pues es como muy pasajera, es como muy vana. No se centra en lo que realmente debe centrarse, sino es una hora en la cual a veces hablan de Dios, a veces ni siquiera hablan de Dios. Dicen que como todo está diversificado, entonces se habla de uno, se habla de otro y se ha perdido un poco la clase de religión. Pero también la comunión nos ayuda, Padre, a perdonar los pecados veniales y nos preserva de pecados mortales en el futuro. Para el futuro, porque la fortaleza. Y pues quién quita que la comunión de un domingo sea el viático. Sea los viáticos para irnos para el otro lado. Sí, porque el viático es la última comunión y nadie está exento de que en esa semana lo llamen a certificar. Yo
a alguien muy cercano, siempre todos los domingos venía a su Eucaristía de las 7 de la mañana. Yo creo que ese domingo que vino fue su última Eucaristía y al otro domingo fue su misa de 9 días. Sí, entonces eso. Entonces, porque uno no sabe a qué momento te Sí. van a pedir la vida. Entonces, para el próximo programa, Padre, vamos a hablar de las estructuras y partes de la celebración eucarística. Si Sí. Dios nos tiene con vida y con salud. Ya regresamos. ¿Sabías que el colágeno es la clave para la salud en tus articulaciones, piel, cabello y uñas? Presentamos 5 colágenos en uno, una fórmula avanzada con colágeno hidrolizado que combina 5 tipos diferentes para mejorar tu bienestar. Notarás la diferencia en una piel más suave, articulaciones más fuertes y un cabello más brillante. Información 310-270-2895 o visita elexitolonatural.com. 5 colágenos en uno, el cambio que tu cuerpo necesita. Continuamos con Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. A continuación nos invitamos a la lectura, meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy. Padre Jorge, por favor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Jesús les contestó: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz, plántate allí en el mar, y os obedecería. Suponed que un criado vuestro trabaja como el labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice enseguida: ven y ponte a la mesa? ¿O no le diréis más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio encontramos dos partes bien diferenciadas, pero de todas maneras conexas. La primera es la cuestión de la fe. Esto nos ayuda a aclarar qué es fe. Los apóstoles le dicen al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor les pone una parábola y les dice: si tuvierais fe como un granito de mostaza, o sea, no tiene nada de fe, Imagínese. le diría a esa morera: arráncate y se hace el milagro. Pues nada fácil, o casi Pues para nosotros humanamente es imposible. Eso es sí, imposible. imposible. Pero entonces lo que él les quiere decir: todavía no tienen fe, aguanten. Esperen. La fe es un proceso, pero también no se detengan ahí. Hay que caminar en la fe, hay que avanzar en la fe. Y eso nos puede pasar a muchos de nosotros, ¿no? Que creemos que tenemos mucha fe porque le pedimos a Dios, pero no tiene equivalencia, porque pues uno puede pedir porque tiene necesidad, Sí, señor. y cuando uno tiene una gran necesidad, pide y pide a quien sea, Sí, señor. y eso ocurre entre los cristianos católicos, Sí, señor. que muchas veces piden aquí, piden allí, piden a donde sea, ¿no? Entonces van a... Se vuelven pidigüeños. Sí, y entonces le piden al Señor, pero también si le dicen que allí hay un curandero y que allí hay un espiritista y allí hay otro y otro, van a todos. Entonces, ¿Dónde está la fe? eso no es fe. Porque ahí no está confiando plenamente en el Señor. Si no está confiando plenamente en el Señor. Hay otros que creen que tienen fe porque creen que Dios existe, que son los mismos que vienen a pedir. Creen que Dios existe, entonces vamos a pedirle. Creen que Dios tiene poder, vamos a pedirle. Creen que Dios lo puede todo, vamos a pedirle. Pero entonces ahí les puedo hacer caer en la cuenta que eso no es fe, es simplemente una creencia.
y esa la tiene el demonio. Ujú. El demonio, él cree que Jesús tiene poder, cree que Jesús es el Hijo de Dios y lo dice en el Evangelio. Sí, señor. Sabemos quién eres, dicen los demonios que están en el demoniado. Y él le dice, calla. Calla. Sí, pero ellos dicen, eres el Hijo de Dios y sabemos a qué has venido. ¿A qué has venido? A perdernos. O sea, ellos sabían toda la historia de la salvación. ¿Pero tenían fe? No. No. Porque precisamente por eso se rebelaron contra Dios, porque no confiaron en Dios. Entonces, la fe va más allá de admitir que Dios existe, de que Dios tiene poder y todos sus atributos. La fe va a la confianza absoluta en Dios. Por eso es tan difícil. Claro. Porque uno, sí, confía en el Señor, pero a veces tambalea. Bueno, pero yo le he pedido tanto al Señor y no ha sucedido nada. ¿Será que qué? ¿Será que Dios no me quiere? ¿Será que Dios no puede? ¿Será que...? Y hay gente que dice, no, yo perdí la fe porque le pedí al Señor Que no se muriera un familiar. Sí, Y el murió familiar mi se mamá, murió. por ejemplo. Y yo entonces ya desde por ahí yo eso- perdí la fe. Y hay unos que son más atrevidos. Y yo los he oído. Me dicen, padre, es que yo estoy bravo o estoy brava con Dios. Porque yo le pedí tanto que no se muriera mi mamá y se murió. Y pues yo le explico, no, señor, ¿cómo es que estoy bravo con Dios? ¿Usted qué imagen tiene de Dios? Dios no es el compañero de camino ahí, no es el amigote, no. Dios es Dios y hay que ir de rodillas y con el sumo respeto. Y donde el padre Jorge dice, que dijo hace 8 días en la Eucaristía, ahí es donde sabemos quién es Dios cuando nos morimos. Sí, Ahí es cuando ustedes van a saber realmente quién es Dios. sí, cuando lo veamos cara a cara, y yo no tenía Ni idea. ni idea, una cosita así muy pequeñita de la idea de Dios, y Dios no es eso, es mucho más, muchísimo más. Ujú. Entonces, la fe es un confiar absoluto en Dios. En Dios. Dice un padre, el padre Larrañaga, que en paz descanse, en su libro siempre repetía, hay que lanzarse al abismo de la confianza en Dios. Esa es la fe. Un lanzarse a la oscuridad del abismo sin preguntar nada, sino confiar que Dios, así nos botemos en el abismo, confiando en Él nos va a recoger en el camino. Pero eso es en sentido figurado. Sí, claro. Sí, Porque si no, es que cualquiera sea jode y se bota de cualquier ese y el Señor me recoge. No, el piso lo recibe. sino que lo que quiere decir, ¿no? Que pues yo no entiendo nada. Tengo esta enfermedad. Pues me lanzo a los brazos de Dios. Dios haga Su de mí lo voluntad. que quieras. Ujú. Y qué bonito está cada noche decirle uno al Señor, Señor, Aquí estoy. aquí estoy. Si esta es la última noche, pues perdóname y recíbeme allá. Esa es mi oración cuando me acuesto. Y la segunda parte es el ejemplo que pone. Hay que mirarlo en el contexto de la cultura en que se dio, ¿sí? Donde el siervo trabajaba en el campo y venía a hacerle la alimentación al amo. Al amo, sí, señor. Y que, pues era lo normal, y yo creo que hasta hoy día puede ser lo normal. Yo creo que una persona siervo, sentarse con un empleado, obrero, sentarse con el patrón como que no se siente bien. Sí, porque la cultura. Sí, por la cultura, hasta su manera de comer y todo eso no se va a sentir bien. Ujú. Pues él es más dichoso servirle a su patrón y sentarse en la cocina a Y en la comer. cocina, porque le toca un poquito más. Sí. No alcanza a raspar el olla. Y todo eso. Entonces, aquí lo que el Señor quiere decir es, nosotros no pensemos que le estamos haciendo un favor a Dios con lo que hacemos. Ujú. Es simplemente lo que nos toca hacer. Sí, nuestra misión, Sí, para lo que fuimos creados. para dar testimonio. ¿Se acuerda que el domingo pasado en la misa de 10 yo expliqué eso? ¿Para qué fuimos creados? Lo mismo que fueron creados los ángeles. Exactamente lo mismo. Ujú. Los ángeles fueron creados para amar, servir y dar gloria y alabanza a Dios. Nosotros exactamente igual. Exactamente igual. Entonces no es que si nosotros
nos portamos bien, eso es para que Dios nos premie, ¿no? Es lo que nos toca hacer, porque para eso nos creó Dios. Sí, Señor. En recompensa Él nos da la vida eterna. No es exactamente que como yo obré aquí, ya recibo la recompensa. No, la recompensa es gratuita, se puede decir. Dios nos da el don de la salvación. Nosotros con las obras, lo que hacemos es... Crear tesoros allá. Sí, pero más claro, apreciar la salvación. Es decir, las obras de Dios es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es certificar que aceptamos lo que Dios nos coloca dio. en nuestra vida. Lo que Dios nos dio, la salvación. La salvación. De ahí que, en cierta manera, las obras no son las que nos dan la salvación, pero son necesarias para certificar de que nosotros aceptamos la salvación. Y esa es la fe. Esa es la fe. Que le pedimos al Señor que nos aumente cada día, como los apóstoles. Sí. Aumenta nuestra fe. Se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, esto dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, esto dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, esto dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, esto dice el Señor. Tú le dirías a las familias: ámense, ámense, ámense. Tú le dirías a las familias: ámense, ámense, ámense. Y las familias se amarán, se amarán, se amarán. Y las familias se amarán, se amarán, se amarán. Aumentan en la fe y pues tenemos que hacer el esfuercito de Encontrar.
confiar. Encontrarnos y Sí, confiar. y de confiar. Por eso siempre repito lo que dijo Jesús a Santa Faustina. No quiero oraciones angustiadas, desesperadas, sino que siempre terminen: Jesús, yo confío en ti. Amén. Amén. Nos encontramos dentro de 8 días aquí en Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Caminos de Fe. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y preparación espiritual. Que el mensaje de hoy fortalezca su fe y llene su corazón de paz. Ahora los invitamos a unirse a la celebración de la Santa Misa, donde viviremos juntos el encuentro más profundo con el amor de Dios. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga siempre.